Hola, muy buenas noches a todos. Un jueves más de su programa Charlemos sobre Inclusión. Soy Jenny Aes, presidenta y fundadora de la Asociación Llanta de Perro AC. Y para nosotros es muy importante los contenidos accesibles. En la interpretación de lengua de señas mexicanas nos acompaña el licenciado Julio César Nieto Reyes desde la Ciudad de México. Y pues antes de empezar, quiero disculparme con todos ustedes que nos están viendo y ahora sí nos dificultó entrar un poquito tarde del horario habitual. Por eso, una disculpa. Y antes que nada, quiero agradecer a todas las personas que han compartido los contenidos y han hecho sus comentarios como el día de hoy. Espero que nos apoyen a compartir y a comentar. Y sin más preámbulo, quiero presentarle a la licenciada Martelena Santos Arroyo. Ella es presidente de la Asociación de Personas con Discapacidad de Culiacán. Mencionaré un poquito sobre su currículum. Ella es licenciada en Derecho. También es promotora de inclusión para las personas con discapacidad del Sistema Nacional DIF. Vicepresidenta de la Asociación de Abogados, licenciado Ignacio Burgoa Orihuela. Y bueno, el tema que hoy vamos a abordar es un tema de suma importancia, como todo lo que hemos abordado en este programa, que es de accesibilidad y discriminación, pero me gustaría que la licenciada Martelena se presentara. Muy buenas noches y una disculpa. Y pues bienvenida, para nosotros es un honor tenerlas en su programa. ¿Qué tal? Buenas noches, Jenny. Gracias por la invitación a esta entrevista de Llanta de Perro, Asociación Civil de Ciudad del Carmen, Campeche. Estoy muy complacida y esperemos que esta breve charla sea de utilidad para todas y todos. Así es, un tema que hoy vamos a abordar sobre el tema de accesibilidad y discriminación. Y bueno, pues comenzamos, ¿no? Con el tema de accesibilidad. ¿Qué tan importante es este tema que se ha abordado muchas veces, pero hay que enfatizarlo un poquito más? Así es, y tomar en cuenta que el tema de accesibilidad no solamente tiene que ver con los espacios construidos, sino también es la accesibilidad a la información, ese acceso a la información. Por ejemplo, si este programa no tuviera intérprete de lengua de señas mexicana, no sería accesible a la población con una discapacidad auditiva. Entonces, también ahí vamos a ver el concepto de accesibilidad y de los elementos que debe de haber para que pueda ser percibido por población con una discapacidad sensorial como la de la audición. Pero también la accesibilidad tiene que ver con que las personas con discapacidad visual también tengan acceso a esa información. Y vamos viendo que no solamente se refiere a lo que es el espacio construido, ¿no? O vemos, por ejemplo, que tengamos acceso a la impartición de justicia. Entonces ahí también vamos a ver un tema de accesibilidad. Otro tema de accesibilidad puede ser en los costos de un servicio, por ejemplo, los que nos dan nuestras instituciones de gobierno, que aun cuando tenemos espacios que son gubernamentales, tienen alguna determinada cuota de recuperación que también no es asequible. Ahí utilizamos el concepto de asequible, que tiene que ver con el costo y que lo hace accesible o inaccesible dependiendo de la situación socioeconómica de un sujeto. Entonces, nos damos cuenta que el tema de la accesibilidad no solamente se ve reducido a la construcción, sino que tiene que ver con una amplia gama de espacios, de servicios, de productos, para que nosotros podamos tener acceso
a ellos, ¿no? Y que de ahí del tema de accesibilidad vamos a encontrar otros conceptos como el diseño universal, que no es muy nuevo, que en Europa ya se venía trabajando desde hace fácilmente 50 años y que sin embargo en nuestro país apenas está permeando a raíz de la entrada en vigor de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad en 2008, que entra en vigor en nuestro país y que empezamos a leer en ese documento internacional el concepto de diseño universal, pero también empezamos a leer allí otro concepto que tiene que ver con la accesibilidad, como es el ajuste razonable, y que el diseño universal va a ser para los entornos, los productos o los bienes de nueva creación. Y los ajustes razonables van a ser para cuando ese diseño universal no alcanza a cubrir las necesidades de una población minoritaria o muy específica por condiciones estructurales que no van a estar en un número muy amplio y que se va a requerir el ajuste razonable. Entonces vamos viendo cómo del tema de accesibilidad se desprenden otros conceptos que se van a requerir trabajar para que podamos tener nosotros el pleno goce y disfrute de todo el entorno que se requiere, que utilicemos para poder tener el acceso y las oportunidades igual que el resto de las y los ciudadanos para los que se pensó ese producto, ese bien o ese servicio. Sí, sí, más que muy claro, pero ¿qué pasa cuando no hay no hay ese acceso, no hay ese acceso tanto en lo en las construcciones, en las oficinas, en las empresas? ¿Qué pasa con eso? Cuando no están conscientes los empresarios, el gobierno. Así es, bueno, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, pues que se van a estar generando una serie de barreras. Las barreras físicas, donde vamos a ver, el aspecto del transporte, donde vamos a ver el tema de la urbanización, vamos a ver el tema de la edificación o construcción, pero también vamos a encontrar barreras en la prestación de servicios, también vamos a encontrar barreras en las políticas y programas de las instituciones, vamos a encontrar barreras actitudinales que de ellas emanan todas estas barreras y toda esta falta de accesibilidad. Finalmente todo ello se va a traducir en una discriminación. Si nosotros llegamos a algún espacio, por ejemplo, gubernamental o alguna empresa, y llega una persona, usuaria de silla de ruedas, o una persona de talla baja, una persona con discapacidad auditiva o visual o intelectual o psicosocial, y no se encuentran los elementos que se requieren para que el servicio sea accesible para ellos, decimos que nos están discriminando. La institución generalmente contesta, si tú haces ese llamado, que no te discriminó, que te atendió, pero que no contaba con el intérprete de lengua de señas mexicana, que no te discriminó porque sí tenía una rampa, pero probablemente la rampa pues no estaba en el lugar más pronto para que tú pudieras accesar a esa instalación. O esa rampa estaba con una inclinación incorrecta que podía causarte un accidente. O quizás ese espacio no contaba con una guía pododáctil que te permitiera la libertad de recorrer el espacio hacia el servicio al que tú requieres con eficiencia, sin errores, sin complicaciones y sin que tuvieras algún accidente para llegar al lugar donde te van a atender. Y suelen decir, bueno, es que no te discriminé, no, lo que pasa es que ahorita no lo tengo y por cuestiones de presupuesto, pues no lo tenemos contemplado por el momento, pero fíjate que sí es una discriminación, y la discriminación no solamente es una acción si yo te vi mal, si yo te contesté mal, si yo no te atendí, también si yo no tengo
los requerimientos que la ley me pide para que yo pueda dar la atención a las personas con discapacidad, esa omisión es una discriminación. Y esa discriminación está excluyéndote para que tú puedas realizar las actividades o ejerzas tus derechos en igualdad de oportunidades que los demás. Y te estoy limitando y te estoy dejando en un espacio de vulnerabilidad y en un grado de dependencia a la cual nuestras leyes pugnan porque no haya una discriminación, porque trabajemos la autodeterminación, porque trabajemos la autonomía, la libertad y todos esos conceptos, entonces conceptos que vienen a ser principios, pero también se constituyen en derechos cuando se determinan en una norma jurídica, no los estamos cumpliendo por esa tan sencilla razón donde dice la empresa, la comunidad o dice la autoridad, es que no te discriminé, pero sí es una discriminación. Fíjate que estaba leyendo, ya lo comenté en una entrevista yo anterior, en Colombia una persona con talla baja se dirige a su tribunal de justicia a hacer unas gestiones y él pone un recurso en su país que se llama acción de tutela, que sería más o menos como el amparo aquí con nosotros. Y dice que él es una persona que se siente menoscabada en su dignidad como persona, pero también discriminada porque los estrados no los alcanza para llegar a hacer una promoción. El lugar donde tiene que buscar sus expedientes a solicitarlos no los alcanza la ventanilla y que él se siente discriminado. Y él de esa promoción la lleva a la Corte Suprema de Colombia y entonces piden un informe a cada una de las instancias a las que depende el juzgado que él visita y el cual él solicita la tutela de su país, de su órgano jurisdiccional, y contestan que no están discriminando, que pues simplemente pues no están a la altura, pero que hubo una persona que salió y le dijo que qué ocupaba, o sea, que se le atendió. Y otra dijo, y además no depende de mí que se hagan las modificaciones, porque yo solamente recibo promociones y agendo, pero para que hagan las adecuaciones depende de la instancia y señala la instancia. Entonces a esa instancia también se le pide informe y esa instancia dice, no, pues es que ha habido una serie de recortes que la Corte Suprema ha dado de tal área y pues nosotros no podemos hacer esas mejoras porque no dependen de nosotros porque no tenemos el recurso. Entonces, finalmente, a través del análisis se determina que sí existe una discriminación y que no existe prueba de que tengan la visión de la atención de la discapacidad conforme a la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y otros documentos internacionales que hablan sobre la igualdad y la no discriminación. Y que no es suficiente con decir que no discriminaron, que no fue su intención menoscabar o la acción que venía a hacer esa persona o hacerle sentir en sus emociones el detrimento de su dignidad, porque esa nunca fue su intención, pero tampoco comentan, bueno, tampoco tienes una intención de mejorar las condiciones, sabiendo que tienes todo un esquema jurídico que tienes que cumplir. Y eso es una discriminación por omisión. Así es que la Corte Suprema en su resolución ordena que se presente un programa en su ejercicio anual donde proyecte que se hagan los ajustes razonables para la población con discapacidad, ya sea bajando la ventanilla o generando un servicio preferencial para su atención, pero que tiene que haber marcado dentro de su programa que están generando ese tipo de acciones, aun cuando no se le otorgue el presupuesto, pero que se vea que se están generando esas acciones, porque no es suficiente decir, es que yo no tuve la intención de hacerte sentir menos o yo nunca tuve la intención de discriminarte, sino que la intención se va a demostrar generando acciones de accesibilidad. No era solamente con decir de palabra, no fue mi intención, sino que hay discriminación desde el momento en que no generas en tus proyectos
la accesibilidad para personas con discapacidad. Así es. Ellos se amparan diciendo de que no es su problema, que no hay recurso, cómo ellos pueden hacer las modificaciones no teniendo, o sea, no se justifica, porque creo que lo acaba de mencionar, la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad no fue de un año, ya tiene eso años atrás, y es a nivel internacional, y creo que cada país, pues, busca la manera, ¿no?, de que se llegue a que las personas con discapacidad tengamos esos derechos. Pero ¿qué pasa, licenciada, qué pasa cuando las personas con discapacidad de talla baja, no tiene esa accesibilidad y aparte sigue la discriminación? ¿Qué pasa? Mira, en este contexto de la falta de accesibilidad para todos los tipos de discapacidad, es muy importante, una, que conozcamos nuestros derechos. Cuando tenemos participaciones decimos, es que violaron mis derechos, es que pasaron por encima de mis derechos, es que no respetan mis derechos, pero desconocemos muchas veces cuáles son esos derechos y en qué consisten esos derechos, en qué documentos están esos derechos. De igual forma también necesitamos conocer más, bueno, ese derecho que ha sido violentado, hacia dónde puedo direccionar mi queja, mi denuncia, mi petición, para que esto pueda darle un cauce ya legal, ya sea administrativo o jurisdiccional, y que podamos tener una recomendación o que pueda haber una sanción. Porque desde el momento en que no hacemos valer las leyes, créeme que entonces esa ley pues se convierte en una letra muerta, porque necesitamos operativizarla. ¿Y quiénes vamos a operativizarla? Si no es la autoridad a quien tiene la obligación de hacer o no hacer para garantizar nuestro derecho de accesibilidad, lo tenemos que hacer nosotros como ciudadanía o como organizaciones de la sociedad civil, porque de lo contrario vamos a permanecer excluidos. Y el estar excluidos no solamente es decir, voy a estar en casa esperando a que la familia me provea, esperando que la familia salga para poder tener un momento de recreación, esperando que la familia genere un porvenir para el día de mañana, que no estén los proveedores, pueda yo subsistir. Tenemos nosotros como personas con discapacidad y como colectivos ser más proactivos, ser más propositivos y tomar esa bandera como agentes de cambio. Y como organizaciones tenemos que sumarnos, hacer sinergia para que lo que una organización esté impulsando, el resto nos sumemos a apoyarla, y que también nos retroalimentemos de todas las ideas y las acciones que han sido exitosas para que las podamos replicar en otros ambientes, porque si no, ¿qué va a pasar? Pues que vamos a seguir estando relegados, que vamos a estar siendo vulnerados de manera sistemática una y otra vez en nuestros derechos, que ahí están ya señalados por ley, que quizás no diga persona con talla baja, quizás no diga persona con discapacidad motriz, pero ahí están nuestros derechos en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, están nuestros derechos en una serie de instrumentos internacionales como la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, y que es importante y necesario que los conozcamos, que los podamos googlear. Si no tenemos el documento en mano, a través de San Google podemos encontrar muchísima información. Yo les recomiendo mucho que cuando hagamos lectura, bueno, ONU tiene toda una serie de documentos que están elaborados por expertos. En nuestra máxima casa de estudios de la UNAM también se generan muchísimos documentos de gran calidad. La Suprema Corte de Justicia de la Nación en nuestro país también genera documentos en el tema de acceso a la justicia y el tema de discapacidad, que podemos nosotros también tener acceso y tener una lectura, y que nos van a llevar a una información muy correcta, porque son formuladas
por expertos y donde sí participan personas con discapacidad. Entonces sí, es importante que nosotros nos sumemos a este conocimiento y que nos sumemos a esta lucha unificada para que pues vayamos haciendo, disminuyendo esa brecha de desigualdad. Si no participamos, esa brecha va a seguir en aumento, en aumento y en aumento. Y algo tan difícil que es de transformar, como platicábamos hace un momentito, es la cultura. Y entonces, ¿por qué no hay accesibilidad? Porque primeramente mi actitud tiene que ver con una cultura, con lo que yo fui formado, con lo que yo crecí, con las ideas con las que yo me desarrollé, y que todas esas ideas, bueno, vienen a tener una percepción de la discapacidad, a favor o en contra, pero en muchas ocasiones vemos que son percepciones negativas, donde se da poca valía a la población con discapacidad, en donde se tienen bajas expectativas de la población con discapacidad. Mira, si somos 3, ¿para qué le das estudio al que tiene discapacidad si no lo va a lograr? No le van a dar trabajo, si le dan trabajo le van a pagar menos. Pues mejor darle el estudio al que no tiene discapacidad, que va a garantizar una mejor posición. ¿Para qué te preocupas por llevarlo a ver si mejora su salud? Pues pues ya no va a crecer o ya no va a caminar. E incluso en las mismas áreas médicas te dicen, bueno, pero ¿para qué lo quiere operar de esta situación? O sea, que así puede vivir. Pero se trata de calidad de vida. Entonces, a la población con discapacidad, pues si tienes o no tienes calidad de vida en muchos espacios, pues ¿qué importa? ¿Por qué? Porque te desvaloran como ser humano. Entonces, se le pretende dar calidad de vida al que físicamente no tiene una disminución, al que en imagen tú lo consideras bello, entonces a él hay que mantenerle la belleza, a la persona con discapacidad, pues si le damos un poquito, pues no va a ser mucho, entonces mejor hay que ocuparnos en el otro sujeto que estéticamente puede ser más atractivo a la vista, y eso no debe de ser. Entonces tenemos que trabajar todas y todos y de los diferentes tipos de discapacidad en los conglomerados sociales, para no seguirnos quedando rezagados, para poder ir avanzando. ¿Y quién nos dice que no a la vuelta, quizás de algunos años que probablemente no nos toque ver a nosotros, tengamos una mejor sociedad culturalmente? Porque a partir del cambio de cultura van a cambiar muchísimos esquemas. Leyes estamos cambiando, pero la cultura y la ley muchas veces no va de la mano. Tenemos que cambiar leyes cuando cambia la sociedad, pero en ocasiones cambiamos leyes para tratar de cambiar cultura y no es posible. Entonces, en el tema de la discapacidad, estamos modificando leyes para tratar de cambiar cultura. Y ahí es donde nos es más difícil. En cambio, cuando la cultura o el accionar de una sociedad se transformó, es más fácil cambiar la ley y que sea afín a esa nueva sociedad. Pero cuando lo hacemos a la inversa, cambiamos leyes para tratar de cambiar cultura, no es igual de fácil. No es igual de fácil. Así es que tenemos que trabajar muchísimo, sobre todo, para que podamos alinear ese cambio de leyes con ese cambio de cultura. Entonces hace falta más información, hace falta más campaña de sensibilización, y ahora sí abordar temas como el día de hoy estamos abordando, y pues a seguir, creo que nos toca hacer el ejemplo, que no solamente ahorita somos nosotros, somos las semillitas, ¿no? Que vamos regando, que a futuro esta cultura, esta mentalidad que ya no va a ser ni inclusión, ya no va a haber integración, ya no va a haber, ojalá y a futuro ya no haya este nombre de persona con discapacidad, sino que cada uno ya nos hablemos como nuestro, ahora sí, los nombres que nuestros papás nos dio, nada de talla baja, discapacidad motriz, ni nada de eso. Hay un tema que han estado abordando ustedes sobre el escalón universal. ¿Qué es el escalón universal?
Ok, bueno, mira, el escalón universal es un aporte muy importante en este tema. En ocasiones vamos a encontrar opiniones divididas, así como también hemos encontrado opiniones divididas en cuanto a ¿para qué quieres poner persona con discapacidad en una ley si eres persona y el derecho es igual para todos y la Constitución protege a todas las y los ciudadanos mexicanos? Entonces, resulta que no es suficiente y tenemos que visibilizarnos y por eso hemos tocado a la puerta del legislativo para que se señale persona con discapacidad. Cuando tengamos una cultura de avanzada y tengamos ese respeto por la diversidad, borraremos el concepto de persona con discapacidad. De igual manera, se ha trabajado por visibilizar el concepto de talla baja o de trastorno de talla en la legislación adicional a los tipos de discapacidad. ¿Por qué? Porque sigue siendo invisible y con eso se pretende, bueno, que socialmente pueda ser visibilizado, pero también gubernamentalmente, porque requerimos estar dentro de las políticas públicas. Y lo que no se ve, no se trabaja. Así es. Pero resulta que entonces nosotros vemos en la legislación que se ha trabajado el tema de accesibilidad para las personas usuarias de silla de ruedas o con movilidad reducida, que la gente ubica más, ¿no? Que, el uso de silla de ruedas, de las muletas, del bastón, de la andadera, de la prótesis, de la ayuda funcional, o la guía pododáctil, o el bastón blanco, o los aparatos auditivos, el implante coclear, el intérprete de lengua de señas mexicanas, o la lectura fácil, la señalética también con fácil comprensión. Entonces, se ha venido trabajando una serie de elementos para hacer accesible el entorno de las personas con discapacidad, pero entonces surge un movimiento de personas con talla baja que aunque estamos dentro de la discapacidad física o motriz, tenemos algunas necesidades muy específicas y es donde entra el ajuste razonable, que no nos cubre el diseño universal y que no nos cubre lo que está diseñado para el resto de las discapacidades porque se piensa en una población con una antropometría promedio y que nosotros como talla baja vamos a salir de esa medición antropométrica promedio de un mexicano o de una mexicana y por lo tanto nos excluye y tenemos que entrar al ajuste razonable. Un banco para nosotros es lo que para muchas personas es una rampa. Un banco o un escalón universal que se le llama es lo que para la población con discapacidad visual es su guía pododáctil. Un banco o un escalón universal es para la talla baja lo que puede ser el intérprete de lengua de señas mexicana. Entonces, o la lectura fácil puede ser, la fácil lectura puede ser el equivalente a ese escalón universal o banco para las personas con talla pequeña. Y entonces, como eso sale de la vista de quién diseña, de quién autoriza, de quién construye, necesitamos mencionárselo dentro de la ley para que quede visible y quede entendible que cuando se diseña, bueno, probablemente yo voy a proyectar ya tener la adquisición de banquitos, ya sea movibles o sea de algún diseño que ya se encuentre en el mercado o que quizás podamos diseñar como personas que nos dedicamos a la construcción o nos dedicamos al diseño de viviendas o de inmuebles o de productos o de un servicio que digamos, bueno, pues en el servicio que se ofrece en el módulo de información, además de estar la señorita preparada y de tener un módulo de información, el módulo de información físicamente va a tener esas características y que ya venga contemplado ese banquito que puede estar empotrado en ese módulo o puede ser un banquito semifijo y que ya se contemple, ¿no? Y ese banquito, en la primera vez en el primer momento que se legisló fue Coahuila, 2016 creo,
y recibe el nombre de escalón universal. En el concepto de escalón universal es donde hemos encontrado las complicaciones, ya que muchas de las personas consideran que no es universal y efectivamente no es un producto de diseño universal. El espíritu del legislador al ponerle universal lo desconozco, pero el escalón universal es un ajuste razonable. El escalón universal es un dispositivo material que viene en nuestra ley, que viene en la convención y que hace referencia a un ajuste razonable. Entonces, en el nombre del escalón universal tenemos el conflicto porque dicen es que no es de diseño universal. No nos referimos a escalón universal. En el concepto de universal no nos referimos que sea universal porque sea para que sea utilizado por un mayor número de personas, porque sabemos que no es así. Que va a ser para niños, niñas, o puede ser para personas con talla baja. Pero esto no engloba a un mayor número de personas. Pero el espíritu del legislador, lo vuelvo a repetir, ignoro porque se le dio la denominación de universal. Sin embargo, como escalón representa para todas nosotras, la comunidad de talla baja, una herramienta indispensable. Y vuelvo a repetir, es como lo que acabamos de comentar para cada uno de los tipos de discapacidad, la rampa, la guía pododáctil, la lengua de señas mexicana o la lectura fácil. Para nosotros eso representa ese escalón universal. Están habiendo estados que están proponiendo denominarle escalón incluyente. Y me parece una buena opción también porque tendríamos un menor margen de error por el concepto de universal y de trabajarlo como escalón incluyente. Hasta el momento son 2 estados, y de Guanajuato, Coahuila y Nayarit, los que ya tienen legislado el tema de escalón universal. A nivel federal, en el ámbito federal, está la iniciativa también de que se adicione un texto dentro de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad que lleve el concepto de escalón universal, y se está trabajando en otros estados el concepto de escalón incluyente en sus legislaciones para personas con discapacidad estatales. Y bueno, con este escalón, nosotros las personas con talla baja lo que ganamos es altura, pero también nos permite alcanzar de fondo. Nuestra principal problemática en la vida diaria, que en un primer momento tiene que ver con la altura y con el fondo, independientemente de que haya otras situaciones que nos limitan. Pero el escalón universal viene a disminuir esas barreras o viene a hacernos accesible el entorno por altura y por fondo. ¿Por qué? Porque las manos de una persona con talla baja es mucho más corta que la extensión de brazos de una persona de estatura promedio. Entonces ahí, al ganar altura, nosotros también podemos hacer el cuerpo hacia el frente y ahí estamos ganando fondo para poder alcanzar una llave mezcladora, para poder alcanzar una llave, no sé, de gas, para poder alcanzar un dispensador de jabón, que a veces están hacia el frente junto a los espejos, que no los alcanzamos, para alcanzar quizás si está el dispensador de toallitas. Entonces, ese pequeño aditamento, ese sencillo aditamento, nos ayuda mucho para alcanzar el mostrador, para alcanzar la ventanilla, para tener contacto directo con el prestador de servicios, pero también porque, vuelvo a repetir, en el tema de fondo, por la extensión de brazos, pues al hacer nosotros nuestro cuerpo al frente, ganamos esos centímetros que no tenemos alcance por la extensión de brazos más corto. Y bueno, hay estados que hay personas que se ríen y lo creen un disparate, ¿no? Pero solamente las personas con discapacidad que vivimos la discapacidad y que sabemos hasta dónde nos limita un pequeño escalón y la diferencia que se hace con un escalón, sabemos realmente la necesidad y por qué nuestro llamado incesante
quien no tiene la discapacidad no la vive y es mucho más difícil que lo pueda entender. E incluso se ríe también de ella porque desconoce hasta dónde nos puede relegar, hasta dónde nos puede excluir unos pequeños centímetros que para mucha gente no significa nada, o para quien tiene la vista no se da cuenta de tantas cosas que están a su alrededor porque tiene su vista. Sin embargo, cuando la pierde, se percata de lo que ha perdido y que nunca lo tomó en cuenta, o de quien funcionalmente puede caminar, puede desplazarse, para ellos pasa desapercibido un bache, un escalón, una banqueta quebrada, un charco. ¿Por qué? Porque funcionalmente lo puede sortear. Sin embargo, cuando está del otro lado, en el tema de la discapacidad, entonces es cuando entiende. Y qué lástima que tenga que entender cuando se viene un suceso donde su funcionalidad ya no es la que tenía al principio. ¿Por qué tenemos que llegar al tema de la discapacidad en mi persona, en mi hija, en mi madre, en mi familia o en un ser muy querido, para que yo pueda entender y pueda apoyar y pueda generar acciones que hagan este mundo para todos? Porque tengo que esperar a que se den esas situaciones cuando no dejo de ser humano? Entonces, ¿por qué no voy de frente con esa humanidad que de por naturaleza tengo? Sí, a veces desgraciadamente tenemos que pasar por una situación de la que nadie previene, que es una discapacidad. Nadie está exento a tenerla. En cualquier momento, en 5 minutos, puedes salir de tu casa y ya te sucedió un percance, un incidente, accidente, y ya vienes a despertar y ya tienes una discapacidad, ya le cambiaste la vida a tu familia, o naces con la condición, con la discapacidad, y también le cambias el mundo a todo, ¿no? Entonces, tienes razón. ¿Por qué tenemos que pasar eso, sino empezar a cambiar esa manera de ver las cosas, de cultura, de tener esa cultura mejor? Esa información que a través, creo que tanto de ti en tu estado y que has abordado a manera digital en varios webinars, ahora sí, como líder a nivel nacional de las personas de talla baja, has sembrado esa semillita y no solamente a nivel nacional, a nivel internacional, que te has enfocado. La verdad que mi respeto y admiración para ti, Elena. Muchas gracias, gracias. Y bueno, con el tema de la discapacidad, sí tenemos que hacer énfasis que el tener discapacidad no es malo. No. El tener una discapacidad no es el mundo se acabó. El tener una discapacidad no es qué desgracia, no, porque entonces estaríamos estigmatizando la discapacidad y estaríamos retrocediendo y reafirmando una serie de prejuicios que desafortunadamente esos prejuicios han hecho que nuestra independencia, que nuestra libertad, que nuestra autonomía, que nuestra visibilidad, que nuestro reconocimiento como personas sea mermado o haya sido durante muchos años vulnerado o pisoteado. En el tema de talla baja, nosotros decimos, bueno, que es un tipo de discapacidad en donde la gente cree que tiene derecho a reírse, porque podemos analizar los diferentes tipos de discapacidad y hay reacciones diversas de la población. Pero en el tema de la talla baja sí hay un común donde las personas es la burla, es esa risa que no se esconde, es esa risa que se grita, a diferencia de otros tipos de discapacidad. Y no quiero decir que sea menos bueno o que sea más malo, pero a lo que voy es cómo a través
de permitir que se nos maltrate y se nos menosprecie, cómo nos van dejando relegados y que nosotros también nos la creemos. Muchas de las personas con discapacidad nos creemos lo que allá afuera nos dicen y entonces decidimos quedarnos en casa. Decidimos estar en casa y pues decir es que yo tengo una discapacidad, no, pues es que pobrecito de mí, no, pues es que como yo tengo la discapacidad, pues tú me tienes que mantener, tú me tienes que dar, tú me tienes que llevar, tú me tienes que consentir. Y desafortunadamente también en ocasiones se genera ese círculo en familia y todos nos enganchamos con esa idea de que como tú tienes la discapacidad y yo mamá, pues yo te di la vida, pues yo soy la culpable y me siento mal y entonces te tengo que dar todo, ¿no? Y se genera un círculo vicioso donde desde casa también tenemos que trabajar la independencia de esa persona con discapacidad, haya nacido o haya adquirido la discapacidad. Tenemos que trabajar desde casa esa independencia. ¿Y cómo se va a lograr? Bueno, pues trabajando la inclusión desde casa. También desde casa tengo que ser incluido. ¿Y cómo? Pues no sobreprotegiéndome. ¿Y cómo? Pues tenemos que platicar para que vayamos entendiendo cada etapa de la vida, que vayamos entendiendo cuáles son las responsabilidades que en un futuro voy a tener ahorita como un compromiso de un niño o de una niña de hacer la tarea, de levantar sus guaraches, de llevar su plato al lavadero, de tender su cama, que no son obligaciones, que son acciones de ayuda dentro de la familia, pero que eso me va a ir formando para saber que en un futuro como adulta yo voy a tener obligaciones y que voy a ser responsable de ellos y que también voy a tener derechos. Y entonces desde la familia vamos inculcando eso que a futuro, cuando ya sea mayor de edad, voy a tener en mis manos para resolver la vida desde mi persona y con esa libertad, con esa autonomía y con esa autodeterminación, que no tenga que voltear a ver a mi mamá o a mi papá para que me digan qué tengo que responder, para que me digan qué sabor de paleta quiero comer, para que me digan qué contestarle a la persona o no contestarle, porque habemos muchas personas con discapacidad que estamos dentro de ese círculo que es sumamente peligroso, que creo que a nadie nos conviene, desde la familia hasta la sociedad y en nosotros mismos, ¿no? Entonces, sí es sumamente importante trabajar en cada uno de nosotros, el conocer nuestros derechos, es muy importante entre nosotros trabajar esos liderazgos que implican todo lo que ya platicamos para poder tener esa autonomía, para poder tener esa autodeterminación, para poder transformar y también para poder tener la capacidad de hacer alianzas con otros grupos, porque no es fácil entre los mismos grupos y no solamente de discapacidad hacer alianzas. Sí, entonces tenemos que dejar esa individualidad, porque desde el momento en que nos mostramos como líderes de algún movimiento, ya no estamos representándonos a nosotros como personas, sino representamos a un colectivo, a una serie de necesidades. Ya no soy yo, somos nosotros y somos nosotras. Y que como colectivo tenemos que unirnos con otros para fortalecer el movimiento y para poder potenciar los resultados y que también potenciar esa fuerza con la que llegamos a la sociedad y con la que llegamos también a las autoridades, porque también en las autoridades nosotros encontramos bastante rechazo en el sentido de que hay desconocimiento en el tema de la discapacidad o lo que conocen es mínimo y no alcanzan a percibir todas las necesidades que tenemos y consideran que solamente es una silla de ruedas y no. ¿Para qué quiero una silla de ruedas si toda mi colonia no está con banquetas? ¿Para qué quiero banquetas y una silla de ruedas si yo no tengo un transporte en el que me pueda llevar a la escuela, al trabajo, al cine? ¿Para qué quiero un transporte si no hay una escuela accesible para mí? ¿O para qué quiero una escuela y quiero graduarme
y tengo una silla de ruedas y tengo un transporte, pero tengo una comunidad empresaria que no cree en mí. Y entonces vamos viendo cómo de elementos tan sencillos desde casa, desde lo individual hasta lo social, cómo tenemos que trabajar cada uno de esos eslabones y que esos eslabones no están sueltos, están unidos. Y si un eslabón nos falla, se rompe esa cadena. Y entonces, pues no podemos participar en igualdad de oportunidades que los demás. Y cada cadena, cada eslabón de esa cadena es un derecho humano. Es un derecho humano a la accesibilidad como personas con discapacidad, un derecho humano a la educación, un derecho humano a la salud, un derecho humano al trabajo, un derecho humano de tener una familia, de formar una familia. Entonces, vemos que esos conceptos que a lo mejor parecen tan sencillos y tan inofensivos, cómo representan mi desarrollo en esta sociedad, pero también que representan un derecho humano que debe ser garantizado, que debe ser protegido y que debe ser ejercido. De lo contrario, estaremos viviendo en un país que violenta esos derechos humanos. Y esa violación de derechos humanos, pues nos da como resultado una discriminación y una exclusión. Así es. Y si como las personas que nos están viendo dice, yo como persona con discapacidad, sí, son líderes, ustedes están hablando, pero a mí me está sucediendo la discriminación de este lado. ¿A dónde tengo que, con quién tengo que ir? ¿En dónde me tengo que presentar? ¿Y qué artículos tengo que ver? Bueno, y eso nos pasa. De repente había un compañero que dice, ¿sabes qué? Usé el avión y me estaban cobrando unas cantidades. Y fue y se quejó a la empresa. Y la empresa dijo, no, pues es que yo no te puedo resolver esa situación. Y fue y se quejó a derechos humanos. Dice, no, es que no es mi competencia. Entonces, el tema, por ejemplo, del servicio de aviones, pues tiene que ver con un producto. Y nosotros tenemos una ley federal del consumidor. Y entonces habría que ver el hecho que me está violentando, de dónde viene y qué naturaleza tiene para poder determinar a quién va a corresponder presentar la queja y que no me digan, es que no soy competente, yo no te puedo resolver. Y probablemente esa área a la que yo fui me turnó a una área, a otra que era equivocada y que tampoco correspondía. Y quizás esa otra área me turnó a otra que tampoco correspondía. Entonces, si tiene que ver con la compra o con el consumo de algún producto o de algún servicio particular, bueno, tenemos una ley federal de protección al consumidor y que tiene un espacio administrativo en el que yo puedo llegar y presentar una queja. O me dicen, no, es que me trataron mal en el seguro social y yo vivo en Campeche y voy a la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Y entonces la Comisión Estatal de Derechos Humanos me dice, el seguro social es federal. Entonces usted tiene que poner su queja en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ah, ok, bueno, pues en Ciudad de México, bueno, pero entre a la plataforma, ¿verdad? Y bueno, por ahí por internet vamos a poder solicitar información. O es un tema de discriminación, pero fue en un estado, entonces tengo que poner mi queja ante CONAPRED. Hay plataformas por internet, pero yo tengo que presentarme a ratificarla a Ciudad de México. Entonces ahí es donde ya el ciudadano o la ciudadana pues ya no hace ese viaje para ratificar su queja, ¿no? Hay estados, Ciudad de México, bueno, tiene CONAPRED, y hay estados, ahorita no recuerdo cuáles, pero son 2 o 3 nada más, que tienen oficinas similares a CONAPRED, pero dependientes del estado donde pueden presentar sus quejas por discriminación, pero el resto del país no lo tiene, así es que ahí se nos dificulta más porque sí tenemos que comparecer físicamente ante CONAPRED para ratificar. De lo contrario, pues queda
queda sin efecto, ¿no? Entonces sí es importante que veamos el hecho que presumimos es violatorio, de dónde proviene, qué autoridad lo emitió, para saber de las instancias que la misma ley establece para garantizar y proteger mis derechos, hacia dónde tengo que recurrir. Porque hay áreas también administrativas. Mira, la mayoría de las dependencias de gobierno tienen órganos internos de control. Entonces, podemos acudir a esos órganos internos de control. En ocasiones, por ejemplo, yo trabajo en un centro de rehabilitación y educación especial. Las personas cuando se sienten vulneradas van con la administradora o van con el coordinador médico o van con el director. Pero lo preferente es que vayan con el órgano interno de control y que toda observación sea por escrito, porque cuando es por escrito, la autoridad tiene obligación de contestar. Si no te contesta, significa que está cayendo en una irresponsabilidad que tiene que ser sancionada. Además, si no te llega a contestar con esa negativa de contestación, le llaman negativa ficta, bueno, podemos irnos a otra entidad superior. No en todos los estados tampoco hay algunos y otros no, que son los tribunales tribunales de justicia administrativa. Pero también no todos aplican allí. Por eso es importante conocer de dónde nace ese presunto acto violatorio o discriminatorio, porque también habrá otros actos de discriminación que podemos llevarlos directo vía amparo. Por ejemplo, el que no te hayan suministrado medicamentos, si eres derechohabiente del IMSS, del ISSSTE, de la SEDENA, de la Marina e incluso de bienestar, de los seguros de bienestar. El que te hayan negado el servicio de la atención médica, también lo podemos trabajar directo vía amparo. Entonces sí es importante conocer el hecho. Por eso también es importante, bueno, conocer un poquito más, que no es fácil. Nosotros los ciudadanos no estamos obligados a conocer. La ley no nos obliga a conocer eso, pero sí necesitamos estar enterados, porque es la mejor manera de podernos defender. La otra situación es, no estoy obligado a conocer, pero resulta que por no conocer yo cometí un hecho involuntario que violó una ley, y entonces, ¿qué dice un principio? Que el desconocimiento de las leyes no lo exime del cumplimiento de sus responsabilidades. Entonces, aunque no existe una ley que me obligue a mí a conocer, sí debo de tener esa información básica, una, para poder saber en el momento en que yo me sienta violentado, dónde tengo que acudir, o saber que una acción que yo pueda realizar, una acción o una omisión, puede ser sancionada en mi contra. Entonces sí es importante. Mira, yo te platicaba al principio, yo estuve, y que no me ha pasado mucho aquí, sí me pasa con líderes que conocen de leyes o que conocen de legislación, pero la mayoría de los integrantes desconocen de ello. El líder generalmente tiene esa mayor información y vaya, por eso se erige como líder o lo nombran como líder. En un evento que yo estuve en España, muchos de los integrantes de aquel foro conocían de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y no es solamente porque si el líder de allá sabe más o el líder de Europa es mejor, sino que tiene que ver precisamente con la formación cultural, de que tienen mayor hábito por la lectura, por ejemplo, de que tienen plataformas de mayor difusión, de que tienen sistemas de justicia con una aplicación más contundente que la nuestra, y eso hace que el individuo esté más informado y esté más activo en la defensa personal de sus derechos. Que entonces eso nos falta también aquí en nuestro país, ¿no? Sí, por eso un desconocimiento más grande. Sí, nos hace falta un montón, pero ya estamos por terminar nuestro programa y en verdad le queremos agradecer que haya estado
aquí con nosotros, pero nos gustaría que le mandara ese mensaje a todas las personas que nos están viendo el día de hoy y también a las personas, ahora sí, a nivel local, nacional, internacional, y que diga, bueno, ese mensaje reflexivo, positivo para ellos. Clara, yo pues no me voy a cansar de convocarlos a que nos preparemos. Es muy importante prepararnos. La preparación hoy en día está al alcance de muchísimas más personas a través de las plataformas. Sé que no todos tampoco tenemos un teléfono celular o tenemos la capacidad económica para ponerle un saldo o poner un internet, pero sí es mucho más accesible hoy tener acceso a la información, que no desperdiciemos nuestro tiempo en quejarnos, en esperar que llegue alguien más a hacer lo que nos toca a nosotros, porque nadie va a hacer lo que nosotros necesitamos, sino nosotros somos los que vamos a poder transformar esto. Ya dice, nada de nosotros sin nosotros. ¿Y cómo lo vamos a lograr de mejor manera? Estando preparados y uniéndonos en organizaciones para hacer fuerzas. Realmente yo los convoco a todas y todos para que nos unamos, para que trabajemos en unidad, que trabajemos en confianza, que trabajemos en armonía, en respeto, y que a quien determinemos como nuestros líderes les demos toda esa confianza y todo ese apoyo, y que siempre estemos en acompañamiento. Nuestros líderes, sin ese respaldo social de la comunidad por la que se está luchando, no tienen la misma fortaleza cuando estamos todos juntos. Es importante que no nos dejemos de la mano. Creo que de esa manera vamos a poder avanzar muchísimo más y vamos a ir aprendiendo, si no al mismo ritmo, vamos a ir sabiendo lo que se está haciendo, y poco a poco, de acuerdo a nuestra capacidad de aprendizaje, lo vamos a ir asimilando, y eso créanme que va a ayudar para que todo esto sea más fácil, porque una sociedad informada es una sociedad con un alto poder de transformación. Una sociedad informada no es fácilmente manipulada, no es fácilmente engañada, no es fácilmente vulnerada. Así es que no me cansaré de invitarlos a que entremos un poquito cada día al conocimiento. Una hoja diaria que podamos hacer lectura de lo que ustedes gusten en el tema de la discapacidad les va a abrir grandes puertas y van a hacer que nuestros funcionarios, desde el administrativo, el ejecutivo, legislativo y el judicial, se movilicen más, y que nuestras sociedades también vayan aprendiendo en la medida en que nosotros vayamos aprendiendo. Así es que en nuestras manos está el cambio, en nuestras manos está la transformación, y en nuestras manos está darle la vuelta a una cultura de respeto y de inclusión hacia nosotras, las personas con discapacidad. Así es. Bueno, pues muchas gracias, licenciada Martelena, en verdad que muy agradecida por el que esté el día de hoy con nosotros. Gracias a Julio, muchas gracias, y bueno, pues ya nos despedimos el día de hoy y nos vemos el próximo domingo a las 7 de la noche con su programa de Domingo Especial, con un tema muy bueno también, y ojalá y nos acompañen. Por favor, compartan, y pues también, si no les dio tiempo de ver este contenido, pues háganos sus comentarios, y pues muy agradecida y buenas noches. Buenas noches, Julio.